Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy les traigo una última entrevista para cerrar el año y estamos hablando de un exfutbolista argentino que también es periodista deportivo, relator del fútbol argentino, que se destaca por relatar a la selección argentina y es director técnico actualmente. Hace unos días nada más ascendió a Primera División junto a Barraca Central y estamos hablando del director técnico, que se trata de Rodolfo De Pauli. Así que hola Rodolfo, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Melanie? Un placer, gracias. Bueno, la primera pregunta, si te parece, para arrancar la entrevista, es que me gustaría que nos cuentes tu trayectoria como futbolista, desde tus comienzos hasta tu retiro a los 22 años. Bueno, comencé muy de chiquito al fútbol, jugando en el Baby Fútbol, en un club que se llamaba Palermo, un club típico de Baby Fútbol de la Liga Argentina, de acá de Buenos Aires. Salí de una prueba, fui a jugar, me acuerdo un día al Parque Las Heras, a la pelota, como habitualmente lo hacía con mi papá, tenía 7 años, recuerdo, y habían chicos jugando un partidito y me preguntaron si quería probarme. No tenía claro para qué club era, fue en una plaza. Bueno, entré, jugué muy bien, me acuerdo que era muy chiquitito, era muy bajito y hice una jugada linda, hice un gol y me ficharon automáticamente. Y ahí me enteré que había un club que se llamaba Palermo, que quedaba en la calle Fitzroy, en el corazón de Palermo. Y bueno, ahí comencé mi aventura futbolística de muy chiquito. Después con el tiempo empecé a jugar paralelamente en cancha de 11 en Nueva Chicago, club del cual soy hincha, donde mi padre había sido presidente hacía muchos años y por ende yo la mascota de aquel equipo del 81, porque era un bebé de 3 años que acompañaba al equipo a todos lados. Y como verás, bueno, me crié en el fútbol dentro de un vestuario y así comencé hasta hacer las divisiones inferiores. Después fui pasando por otros equipos de Bavi hasta llegar a primera. Debuté a los 19 años en el Nacional B, en el año 97, recuerdo. Eh, bueno, próximamente vinieron los primeros partidos por televisión y bueno, realmente fue uno de los sueños más importantes de mi vida cumplidos porque desde muy chico soñaba con jugar por televisión defendiendo la camiseta de Nueva Chicago, así que hoy ya de grande le doy un valor muy importante a ese objetivo cumplido. Bien, puede ser que también hayas estado en el fútbol mexicano y en Ecuador. Fue un paso muy corto, si no mal recuerdo, pero bueno, si querés explicarnos un poco más vos, cómo fue tu experiencia. Bueno, rápidamente continúo con la trayectoria. O sea, debuté, como te decía, en el 97, jugué al fútbol profesionalmente acá en Argentina hasta el 2000, tuve un breve paso por Banfield, una pequeña lesión que me marginó muchos meses porque no terminé de operarme nunca y eso me retrasó. Después pasé por el Porvenir, volví a, a intentar seguir jugando y ahí es donde en el medio tuve un breve paso, como bien decís vos, pero fui a algunos clubes de México, recuerdo estuve en el Toluca. Por decisión personal no me quedé porque no me gustaban las condiciones en las que llegaba. Siempre estaba pendiente de que me salga la ciudadanía italiana para irme a jugar a Europa. Eh, y bueno, mientras se tramitaba esa ciudadanía, eh, siempre me hacía dudar entre quedarme en Sudamérica o en Centroamérica y las posibilidades que se me daban, caso de México o caso de Ecuador, como me pasó después en la Liga de Quito y en el Espoli, estuve también, estaba por arreglar y tampoco arreglé. Eh, y bueno, esas son esas malas decisiones que de joven, de adolescente, que si hubiese sabido cómo iba a terminar, lo hubiese arreglado. Y ya te digo, te hago esa introducción sobre el pasaporte italiano porque paralelamente estaba pendiente de irme para Europa, que era en definitiva mi objetivo más grande. Nunca terminé yendo a Europa, nunca salió la ciudadanía italiana y paradójicamente ya con el tiempo hace poco me salió la ciudadanía española, así que soy comunitario, pero en aquel momento no lo logré y ni en Ecuador ni en México terminé jugando, lamentablemente por decisión personal, pero bueno, es parte del proceso de vida. ¿Y qué significa el fútbol en tu vida? Porque estás relacionado tanto como periodista, como jugador, como director técnico, una vida en el fútbol. ¿Qué significa el fútbol en tu vida?
Bueno, es el motor diario que me hace vivir, que me genera ilusión, sueños, felicidad sobre todo. El fútbol me genera felicidad. A ver, yo creo que la dificultad más grande que tenemos los seres humanos en la Tierra es, más allá de los objetivos, de las vinculaciones humanas, del amor que uno puede generar, a medida que uno forma una familia, se desarrolla con sus hijos. Sobre todo la dificultad y creo que el desafío es encontrar la felicidad, que es lo más complejo. Y el fútbol justamente me genera eso, a pesar de que paradójicamente el fútbol siempre tenés más sensaciones amargas que momentos lindos, pero en definitiva se trata de eso, de tratar de ser feliz lo más posible y enamorarse en la pelota y el césped son cosas que me conectan constantemente con la búsqueda, ni siquiera la felicidad, la búsqueda de la felicidad y de sentirse un poco realizado, ¿no? Bien, como comentaba hace un ratito, también, bueno, sos periodista deportivo y quiero preguntarte qué te motivó a estudiar eso, cómo arrancó. Bueno, a ver, soy periodista deportivo desde el año 2002, cuando te conté todo ese periplo entre México, Ecuador y la posibilidad de irme afuera. Ya había dejado de jugar en Chicago, en Banfield, en el Porvenir. Arranqué en el 97, eso fue en el 2002. El fútbol técnicamente lo dejo casualmente en el año 2002, en pleno Mundial de Corea-Japón. Estaba estudiando en la Escuela de Periodismo Deportivo de Niembro y Araujo, de Fernando Niembro y Marcelo Araujo. Y en paralelo me acuerdo que estaba buscando seguir jugando. Estuve en Brown de Adrogué, estuve en Flandria. Nunca terminaba de cerrar. Es como que no tenía muy claro, no encontraba mi lugar en el mundo. Era yo el problema más que el contexto general. Y fíjate que estaba probando en Brown de Adrogué y estaba estudiando periodismo deportivo paralelamente porque ese mismo año comencé a relatar en una radio partidaria de Nueva Chicago, AM 1440, que seguía la campaña de Chicago. Y Chicago hacía 20 años que no estaba en primera y comenzó a jugar en primera y empecé a relatar. Bueno, me metí a estudiar periodismo deportivo porque empecé a relatar antes y bueno, me empecé a entusiasmar y dije, bueno, si soy periodista deportivo, por ahí me contrata alguna radio. La realidad es que nunca terminé la carrera de periodismo deportivo porque a fin de año me presenté en un concurso que el diario Ley y Radio Mitre solicitaban relatores para afrontar un proyecto nuevo en Radio Mitre y bueno, tuve la fortuna de narrar un Boca River en la prueba junto con otros 8 chicos que llegamos a la etapa final. Eh, los que nos presentamos eran cerca de 500, 600 relatores de todo el país. Y bueno, gané ese concurso, comencé en febrero del 2003 a relatar a Boca en Radio Mitre y comencé a viajar por el mundo con, con Carlos Bianchi como técnico de Boca y cuando era joven quería ser entrenador. Imagínate si Bianchi en ese momento no fue una gran fuente de inspiración para que lo vuelva a seguir intentando. Así que con 23, 24 años comencé a relatar a Boca en Radio Mitre y tuve la fortuna de tener a Carlos Bianchi como una guía en aquel momento, ¿no? Y encima ese año se coronó con Boca campeón del mundo en Japón. Viajamos a Tokio y la verdad que viví un año impensado, increíble y inolvidable para mí. Bien, bueno, o sea, una pregunta que no puedo dejar pasar es ¿qué significó para vos relatar a la selección argentina? Me imagino que para vos también un orgullo, tanto el crecimiento, llegar a ese lugar, pero ¿qué significó para vos estar ahí viendo la selección, relatando gol, asistencia? Así como cuando era futbolista, mi máximo sueño era jugar en primera y terminar jugando un mundial. Eso no se dio, pero cuando comencé a relatar por radio y luego por televisión, mi máximo sueño era relatar a Argentina en un mundial y bueno, lo he hecho ya en 2 mundiales y en varias Copas Américas. Y relatar a Argentina en esta última Copa América, campeón con Messi, la verdad que como relator es lo máximo que uno puede aspirar, así que muy, muy feliz, muy realizado. La mete De Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Di María viejo nomás, Angelito Di
Di María, 22 minutos, pase bárbaro, Di María y adentro. Gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina. Gana mi Argentina, Argentina viejo nomás. Di María, Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel viejo nomás, vamos Argentina todavía. ¿Cuál fue el partido que más te emocionó cubrir, que recuerdes hoy en día? Bueno, cuando empecé muy de joven a relatar en radio, me tocó relatar un partido de Nueva Chicago y Racing que empataron 4-4. Lo hice por radio y me acuerdo que incluso semejante partido hizo también que sea un estímulo para seguir dedicándome a eso. Hacía muy poquito que relataba porque fue a fines del 2001, creo que fue mi segundo partido. Y encima fue un partido extraordinario, salió 4-4. Casualmente ahora se cumplen 20 años de aquel Racing campeón. Y fue en cancha de Vélez, recuerdo un marco increíble. Y ese fue un partido que me marcó para seguir ilusionándome de que podía seguir relatando. Y después con el tiempo relatar a Alemania, Brasil en Brasil en la Copa del Mundo, no porque perdió Brasil 7-1, sino porque fue un hecho histórico para el fútbol mundial y fue un relato en el cual a mí me dio mucha visibilidad porque fue un partido que tiene creo un récord de audiencia en la historia de la televisión, así que y creo que es un partido de los más importantes de la historia del fútbol mundial y pude estar ahí relatándoselo a millones de televidentes en el mundo, no solo en Argentina. Y bueno, relaté un partido histórico por televisión. Esos dos partidos creo que, entre tantos otros, ¿no? Pero son los partidos que quizás más me marcaron y me recuerdan mucho. Para Alemania, el partido 0-0, centro para Müller, libre, Müller, ¡gol! El centro de Toni Kroos la puso como con la mano. ¡Qué distracción de Brasil! ¡Qué zona! ¡Qué hombre! La cuestión que Müller la tomó de volea, pero qué libre recibió el goleador del Bayern Múnich. Va Toni, entre líneas para Müller, está el segundo Müller. ¡Klose! ¡Klose! Histórico de la Copa del Mundo, llega a 16, convierte en segundo, mete a Alemania en la final de la Copa Mundial. Sea por la finalidad de cómo se dio el gol o por cómo vos lo relataste, pero algún gol que recuerdes. Bueno, me imagino que debe haber varios. Estoy haciendo memoria y creo que el gol que relaté de Messi en el Mundial de Brasil, que le hizo a Irán sobre la hora, fue muy emocionante porque aunque ese gol haya sido un gol en fase de grupos, por ahí marcó un poco el rumbo de esa selección en el Mundial y porque lo hizo Messi en un momento donde por ahí todos esperaban que Messi fue su Mundial soñado y ese gol fue un momento soñado donde le daba la posibilidad a Argentina de clasificar a octavos y de ilusionarse seriamente con jugar la final del Mundial. De hecho terminó sucediendo y porque realmente fue un hecho muy importante para mí porque después de ese relato creo que me llamaron de diferentes partes del mundo porque los había emocionado y hacía notas para España, para México, para Colombia. Creo que fue muy importante. Bien, y para cerrar con la selección, me gustaría saber tu opinión sobre, bueno, cómo viste más que nada la selección argentina en la Copa América, en las eliminatorias de Qatar, y cómo lo ves para el Mundial en Qatar. Bueno, la selección en la Copa América fue de menos a más. Tuvo la suerte de campeón que siempre tenés que tener. Tuvo un grupo sólido y sobre todo tuvo la posibilidad de tener a un Messi en su mejor versión desde que juega en la selección. Pero bueno, creo que se dieron las dos cosas, acompañado por una estructura defensiva de equipo que quizás no tenía tantas figuras como en otras generaciones, pero sí unas estructuras defensivas sólidas de equipo que quizá era el nexo complementario ideal para tener a un Messi que además tuvo una participación determinante.
y creo que fue una justa merecedora de la victoria, más allá de que algún partido lo pasó por penales, pero fue un justo campeón y hacía mucho que no se veía un equipo tan sólido que además comenzó no tan bien y terminó de la mejor manera, ganando en Brasil y de manera justa. Y me parece que en el Mundial, si bien falta un año, parece que falta mucho, pero relativamente poco. Para el fútbol es un montón porque los equipos de fútbol viven de los momentos y sobre todo de los entrenamientos y los ensayos. Y en un año donde no va a haber tanta competencia y mucho menos entrenamiento, sería un poco azaroso vaticinar cómo le va a ir a Argentina, pero teniendo en cuenta que el último antecedente fue este campeonato, eh, la verdad que la ilusión siempre con la camiseta argentina por lo que representa y con un jugador como Messi, quizá en uno de sus últimos mundiales, siempre está intacta para poder seguir soñando que, ¿por qué no poder jugar una final nuevamente? Bien. Messi, Messi, se perfila, le pega, punta, dispara, Messi. Quizá en uno de los peores partidos de Lionel apareció el mejor jugador del mundo para mostrar la chapa, para sacar credenciales, para creer que se puede ser campeón del mundo. La Argentina gana en la agonía de un partido realmente, créame, complicadísimo. El mejor, Lionel Messi, para que explote tu garganta, para que exploten nuestros corazones. La Argentina gana, la Argentina 1, un poema al fútbol, Lionel Messi, el autor del gol, Irán 0. Ahora vamos a pasar sobre tu carrera como director técnico. Arrancás en el 2007 y bueno, ahora actualmente estás en Barraca Central. Me gustaría si te animás a contarnos tu trayectoria como director técnico. Bueno, comencé, como bien decís vos, en el 2007 en Deportivo Riestra, con la idea de seguir jugando, porque era muy joven todavía, tenía 27 años, y había dejado el fútbol muy joven a los 22, profesionalmente. Obviamente que de los 22 a los 27 sufrí un poco un duelo de no querer jugar más ni con amigos, porque lo sentía como con mucha tristeza, con mucha angustia. Pero obviamente era lo único que me llenaba y me gustaba y creía hacer bien. Entonces me dieron ganas de volver a jugar y el reglamento no lo permitía porque había sido profesional con 3 contratos anteriormente en otros clubes profesionales y el reglamento de la primera división D, que es la última, es amateur y no acepta jugadores profesionales. Y bueno, se mezclaron las dos cosas. Siempre quise ser entrenador y dije, bueno, ¿por qué no empezar? Y así fue. Voy siempre contra la lógica, o sea, empecé a relatar y después seguí estudiando, empecé a dirigir y después me recibí de entrenador. Yo creo que las dos cosas son muy importantes porque la experiencia no se compra y obviamente la teoría te da herramientas. Y bueno, empecé al revés, pero siempre sabiendo que no había que dar muchas posibilidades a dejar libradas al azar porque eran actividades nuevas y por eso me preparé muchísimo, tanto como en su momento en relatar, como en aquel 2007 en dirigir y bueno, tuvimos la fortuna de que nos fue muy bien. Hicimos una primera rueda de campeón y en la segunda rueda me vinieron a buscar de un equipo de primera C, que ya era semiprofesional, que era Argentino de Merlo, en el 2008. Ahí arranqué y me fue mejor todavía. Estuvimos muy cerca de ascender a la primera B. Perdimos una instancia con Luján en el torneo reducido y el técnico de Luján era el Huevo Rondina. Bueno, el Huevo después con el tiempo y terminó ascendiendo. Y en aquel 2008 después Argentino de Merlo me vino a buscar Doc Sud en el 2009 para armar un equipo para ascender de la D a la C. Doc Sud había descendido de la C a la D. Era un equipo muy grande y lo que para mí representaba esos niveles era
era lo más importante. Y bueno, ahí apareció Marcelo Araujo y me ofreció relatar a River y a Boca en televisión abierta y tuve que hacer un impasse. Así que la carrera de entrenador, muy pocos lo saben, arrancó en el 2007 y ha habido bastante mejor de lo que muchos creían, así que una espina de continuar. Y bueno, y con el tiempo en el 2011 continué dirigiendo a Liniers. Ahí ya se me hizo un poco más complejo porque empezaba a relatar partidos de primera y no andaba con los tiempos. En el 2012 tuve una experiencia en Deportivo Coreano como jugador técnico. El torneo duró un mes porque era un torneo federal, que era como una especie de torneo de verano. No fue muy bien en los playoffs, en la primera rueda, después en los playoffs perdimos, pero también fue una experiencia muy positiva. Yo creo que ahí es donde me terminé de retirar del fútbol como futbolista, ya con 31 años. Y bueno, después vino todo lo grande como relator, así que tuve que dejar un poco de entrenar equipos, hasta que en el 2015 me sumé al cuerpo técnico de Defensa y Justicia en primera división, pero paradójicamente, por ser el relator quien era, no se animaban a ponerme como entrenador, y bueno, y ahí estuve no más de 5 semanas y también decidí renunciar, pero también fue una experiencia que me enseñó y me dio otra óptica para saber cómo es ser entrenador de un ayudante de un entrenador, así que se puede decir que esa última experiencia me vincula de haber pasado prácticamente por todos los puestos y roles que tiene el fútbol, ¿no? Bien, bueno, actualmente sos el director técnico de Barracas Central, hace el 21 de diciembre ascienden a Primera División, y te quería preguntar, que supongo que ya lo hiciste en análisis de lo que fue esta temporada de Barracas, ¿qué análisis harías de lo que fue esta temporada? Que fue soñada, fue muy difícil y creo que hasta te diría, por momentos, una excepción a la regla, porque no hay muchos casos que en los presupuestos previos a una competencia tan complicada tengas prácticamente el más bajo, ya sea de cuerpo técnico como de jugadores. Y bueno, eso también nos fortalecía para que esa economía sea secundaria y el hambre de gloria que había de parte del cuerpo técnico y de los jugadores hizo que se mancomunaran para poder lograr un objetivo que fue histórico para el club y creo que histórico para el fútbol de la Argentina, porque es un equipo histórico del ascenso que nunca había jugado en la máxima categoría del profesionalismo y que hasta hace no mucho tiempo estaba en las divisiones de ascenso. Bien, ¿y qué estilo y forma de juego es el que a vos te gusta? Lógicamente que esto más que nada personalmente, porque uno lógicamente que si tiene lo mejor, a los mejores jugadores, eso va a ir cambiando, pero el que a vos personalmente te gusta. Bueno, yo soy un fanático de la escuela holandesa, del fútbol holandés. Admiro mucho el fútbol de Brasil, más que el fútbol de Brasil, los jugadores de Brasil, pero sobre todo y obviamente el carácter de los futbolistas argentinos, pero el estilo de juego, sobre un método de entrenamiento, sobre un estilo por llamarlo de alguna manera, posicionamiento de equipo, sin duda es el fútbol de Holanda, ¿no? Donde creo que tiene los orígenes, no creo, estoy seguro, el fútbol que hoy actualmente ven del Bayern Múnich, del Manchester City de Guardiola, incluso el Liverpool a la hora de presionar. Y bueno, si tengo que elegir un equipo emblemático que me inspiró para ser entrenador, puede ser la Holanda de Rinus Michels del año 74, que creo que es la madre de todo el fútbol que hoy vemos de altísima calidad y bueno, y la emoción que me ha generado a mí y a tantos amantes del fútbol poder ser contemporáneo y disfrutar del Barcelona de Guardiola, ¿no? Bien, y a la hora de fichar un jugador, ¿en qué características te fijas? Lógicamente que esto tiene que ver mucho con la economía del club, lo que uno busca en esa posición, pero ¿en qué características te fijas que tiene que tener ese jugador? No, lo que tratamos de analizar primero es su actualidad, sus últimos 24 meses, para saber cómo está hoy, porque eso también te refleja un poco cómo está él, no solamente física y tácticamente o técnicamente, sino mentalmente. Y a eso apunto, ¿no?
entrevistarlo y conocerlo, y le doy mucha más importancia a la mentalidad que a sus condiciones, porque condiciones en estos niveles son todos aptos, muy buenas, y no tengo duda que la diferencia la hacen las mentalidades, ¿no? Cuando veo que la cabeza del jugador es abierta, con ganas de progresar, con ganas de aprender, con ganas de dejarse ayudar, con ganas de ayudarme, y con un sentido de empatía que es lo más complicado, porque a veces muchos futbolistas piensan más como tenistas que como futbolistas en deporte colectivo. Cuando logro encontrar esos argumentos, no dudo un instante en contratarlo, ¿no? Bien, ¿y qué diferencias ves vos que hay tanto en primera división como en primera nacional? ¿Qué diferencias podés encontrar? Sobre todo es el juego en primera división, es un juego más rápido, más dinámico, producto de que si bien las canchas han mejorado notablemente en la B Nacional, y por momentos hay equipos que son claramente por planteles y campo de juego, historia de primera división, pero la media de la categoría de primera división con respecto a la B Nacional, primero hacen más goles, porque los jugadores resuelven un poquito más rápido, y porque el juego es un poco más dinámico, ¿no? Sobre todo la dinámica del juego, no digo en general, ¿no? Porque hay un montón de equipos como el caso de Quilmes, de San Martín de Tucumán, de Agropecuario y de Tigre, o el mismo Belgrano de Córdoba, que tranquilamente pueden jugar en primera división con estos planteles. Como también equipos como Platense, Patronato, Sarmiento, pelearían y animarían el torneo de la B Nacional, pero también en primera división hay equipos como Defensa y Justicia, como River, como Boca, que tienen jugadores muy dinámicos y que por algo compiten como compiten a nivel internacional, ¿no? Bien, ¿y cómo ves el fútbol en general? ¿Te gusta lo que ves en el fútbol argentino? Bueno, me gustaría que me guste un poco más, pero también sé las dificultades por las cuales a veces es tan complejo, ¿no? O por ahí no es como a uno le gustaría. Estando desde adentro, uno sabe que hay un montón de cosas que para que se les guste tienen que darse, y eso tiene que ver un poco con la infraestructura y sobre todo con la economía, y bueno, es una economía muy debilitada en este momento la Argentina, pero, pero bueno, eso también atenta un poco con ver un juego mejor. No digo que para ver buenos futbolistas o buenos equipos hay que tener plata, digo que tiene que haber una inversión en una zona donde, producto de las falencias económicas y por ahí de logísticas, no se terminan de apreciar. Bien, y ya casi terminando las últimas preguntas, y ahora vamos a pasar a otra parte muy cortita, pero vamos a seguir con esto. Quiero preguntarte, ¿qué le recomendarías a los chicos que están arrancando con el fútbol en su vida? Si le tendrías que dejar alguna enseñanza, alguna frase, ¿qué es lo que le recomendarías a esos chicos que están arrancando? Bueno, a los chicos, primero que jueguen sin límites, que jueguen al juego, que no piensen más en qué les va a pasar cuando sean grandes y cuánta plata van a ganar, sino que piensen en metas cortas y contundentes y cercanas, pero desde el disfrute. No es una frase hecha. El fútbol es un deporte profesional, pero, pero sinceramente, cuando sos chico tenés que vivirlo con placer, si no, difícilmente lo puedas disfrutar y difícilmente puedas seguir progresando, ¿no? Eso me parece que es el mensaje más importante para los chicos que tienen sueños grandes de fútbol, ¿no? Y a los futuros periodistas, ¿qué le recomendarías? Que se preparen mucho, pero sobre todo que cuando analicen lo hagan con argumentos, pero sobre todo con respeto. Que siempre traten de tener la empatía mayor posible de los protagonistas circunstanciales, porque desde el respeto y desde la humildad se crece para mejorar. Desde la arrogancia y la soberbia, lo importante no es tener razón, sino seguir creciendo y creciendo y progresando. Y
Los comentarios, los análisis, las opiniones siempre son todas válidas, pero siempre desde el lugar del respeto. Me parece que ahí hay que apuntar mucho a la empatía, que es lo que quizá a veces carecemos, ¿no? Los seres humanos en general. Bien, bueno, y la última para cerrar esta parte es describime a Rodolfo de Paoli. Bueno, Rodolfo de Paoli es un soñador. A veces me frenan mucho mi entorno porque considero que la vida es una sola, no sabemos cuánto va a durar y hay que vivirla con responsabilidad, pero al máximo, y sobre todo en busca de la felicidad. O sea, tratar de ayudar constantemente, no para esperar nada a cambio, sino para mejorarnos como personas. Y yo creo que mi propósito en la vida es ayudar a mis futbolistas para que sean mejores personas y mejores futbolistas. Quizás es algo que tuve pendiente de chico y hoy trato de dárselo desde ese lugar. Y bueno, y a veces lo que parece imposible termina siendo posible, así que después obviamente se puede ganar o perder, pero nunca hay que dejar de intentarlo porque te vuelvo a repetir, el hombre para mí en la vida, o yo personalmente estoy en constante en búsqueda de la felicidad, búsqueda del conocimiento, de la felicidad plena de los que te rodean para poder vivir bien, porque realmente no tomamos conciencia que es muy corta la vida y es muy complicada vivirla. Lo digo desde lo más sincero del corazón, no me pongo ningún cassette de lo que siento, y realmente los que me conocen saben que es así. La primera pregunta es de Fernando Guzmán, que bueno, es hincha de Barraca Central y como venimos hablando desde el comienzo, la pregunta va un poco relacionado a eso. La pregunta es de Fernando Guzmán, que pregunta, ¿qué se siente ser parte de este sueño? Se siente mucha felicidad, mucha ilusión, más ilusión que antes porque es como te decía anteriormente, son objetivos que parecían muy lejanos y que se pudieron cumplir. Y bueno, la última es de Franco Díaz, que pregunta, ¿qué sentís que tenés que conseguir para que se cumpla tu sueño de llegar a la selección? No, a ver, yo no sé si mi sueño es dirigir la selección. Yo creo que mi sueño máximo es dirigir un mundial. O sea, después veremos con qué selección. Y si no se da, intentarlo día a día y disfrutando sobre todo de dejarle cosas a los jugadores y que el juego, porque en verdad mi propósito es que el juego desde mi punto de vista sea cada vez mejor y más lindo y más saludable para tener un juego mejor. Eso es un poco entre comillas, la obsesión que uno tiene como entrenador y en lo personal ayudar mucho a las personas que además juegan al fútbol, ¿no? Bien, bueno, Rodolfo, la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. La verdad que, bueno, súper amable desde el primer momento, así que te agradezco. Y nada, para mí un placer poder entrevistarte. Así que, como ya te digo, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, dale, te agradezco, Melanie. Que tengan un feliz año vos y todos tus seguidores en el canal. Muchas gracias Igualmente. por el respeto y te mando un saludo grande. Saludos. Un saludo, hasta luego. Chao, gracias.